Bien, jóvenes, buen día. Vamos a continuar con el tema de comercio electrónico. Nos toca ver algo con respecto a la ley de comercio electrónico en el Perú. Bien, vamos a hacer de todas maneras un repaso rápido o breve de alguno que hemos visto, ¿no? Desarrollo del comercio electrónico en el Perú. Bueno, hemos visto ya esta teoría de qué es el comercio en electrónico, así que lo vamos a pasar porque ya lo hemos estado viendo, pero ahí les voy a pasar estas diapositivas. Tipos de comercio electrónico también. Pero nos vamos a centrar un ratito en las ventajas del comercio electrónico, que de todas maneras lo hemos estado viendo someramente, pero igual lo vamos a ver en este momento, ¿no? ¿Cuáles? Hablamos hace un par de semanas sobre las ventajas del comercio electrónico y acá otra vez lo vamos a tocar. El comercio electrónico ofrece muy variadas oportunidades de negocios a los proveedores y a los consumidores también, obviamente. Reducción de costos a través de la eliminación, por ejemplo, eliminación de catálogos, manuales y otro tipo de documentación que normalmente se enviaba a los clientes. Por ejemplo, les contaba que yo tengo una tarjeta Saga Falabella y antes me llegaba el catálogo físico todos los meses a mi hogar, ¿no? O me llegaba de Totus, ¿no? O te tiraban por a tu patio estos de papel, pero ahora ya no se consume papel porque ahora todo el mundo simplemente publican a través de las redes sociales, de las páginas que tienen ellos, a través de información que se cuela en tus redes sociales, en el mismo Facebook aparece. Entonces ya no hay necesidad de papel impreso, ya han reducido costos enormemente en publicidad. ¿Ya? Mejora de la satisfacción de los clientes y reducción de los costos de soporte. ¿Por qué? Porque ahora se atiende 24 horas al día, ¿no? Lo que es servicios de ayuda online a los clientes, ¿no? Puedes escribir en cualquier momento y, bueno, te dan una respuesta. Creación de oportunidades de negocio, incremento en la notoriedad y la posibilidad de conseguir clientes potenciales, obviamente porque el Internet no tiene límites físicos o geográficos, perdón. Quieres prestigio, te da prestigio, establecimiento de relaciones, tecnología multimedia, permitiendo el transporte de video y sonido, permitiendo que las personas puedan ver tus productos mediante una grabación y no solamente por una foto estática, y información al respecto, ¿no? También apertura de mercados internacionales, intercambio de información constante, retroalimentación por parte de los clientes, acceso a mercados especializados y realizaciones de pruebas de mercado. Bien, una situación. mm, Vamos a ver la situación actual. Vamos a ver un poco del marco legal regulatorio, el sector empresarial, el sector gobierno, el sector financiero y usuarios. Bien, el marco regulatorio no es una ley de comercio electrónico como tal, pero el marco legal es una teleley, la ley que no es, ya tiene como, no me acuerdo cuántos años, pero tiene cantidad de años, que se llama la ley 27.269, que se llama la ley de firmas y certificados digitales. El ámbito de aplicación de la ley de firmas y certificados digitales sobre aquellas firmas electrónicas que puestas sobre un mensaje de datos, un correo electrónico, algo así, o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos electrónicos, tal como lo establece el artículo 2 de la ley, de la mencionada ley, la 27.269. Ya, una ley de firmas y certificados, pero no es como tal como le digo una ley de comercio electrónico. Bien, ¿qué es lo que sucede? Hay una situación actual en el sector empresarial, que obviamente que ya mejoró un poco, pero hay deficiencias empresariales con respecto a las capacidades tecnológicas, escasa experiencia práctica en lo que es las tecnologías de información, bueno, aunque cada vez se amplía más, es, escasa experiencia, ¿no es cierto? A ver, un momentito, por favor. Disculpen, entonces decíamos, hay emprendimientos, pero cada vez más amplios. Bueno, al inicio habían emprendimientos limitados, hoy se han ampliado, obviamente, y esto con lo de la pandemia, muchísimo más. Mucha gente se ha volcado a las redes sociales para ofrecer productos y servicios, que antes no lo hacía porque simplemente no le parecía relevante, pero ahora ven
lo relevante que son todo lo que es el comercio electrónico. Casos de éxito localizados, pero cada vez más ampliados, antecedentes negativos han habido, obviamente, en el sector empresarial con respecto a como Vía Compras, que fue un proyecto de negocio que no fue muy bueno, pero bueno, pero han ido mejorando. Con respecto también a la situación actual en el gobierno, programas de capacitación empresarial, gobierno digital, que cada vez es más, obviamente ustedes ven que ahora todo, ustedes pueden sacar un DNI simplemente entrando por internet para hacer los pagas pagar tasas electrónicas al banco, al Poder Judicial y todo lo demás. O sea, ya hay un gobierno digital, ya hay una facturación electrónica, ¿no es cierto? También. En el sector financiero, eh, fue el mejor que estuvo técnicamente preparado para el comercio electrónico, pues los bancos todos están de manera comprometida al 100%, acá no hay ningún problema. Y bueno, esto es una información no muy actualizada, pero el sector usuario, 70% de usuarios accedería por medio de cabinas públicas, pero las cabinas públicas ya desaparecieron y la gente accede mediante sus dispositivos móviles, computadoras o acceso a internet en casa, ¿no? Pero todavía la brecha es bastante grande en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales. Todavía es una brecha muy amplia que hay que romperla, ¿no? Deficiencia en acceso a pagos electrónicos, todavía escasa confianza hasta el momento, todo el mundo tiene desconfianza en poner sus datos de su tarjeta en el internet para hacer pagos, todavía hay esos. Y había un poco de desgano, desinterés hacer compras o comprar por internet, pero a raíz de esta coyuntura la gente se ha ido volcando a estos medios. Bien, entonces el uso del internet, hemos visto, ¿no es cierto?, el uso del internet en el Perú. El uso del internet en el sector empresarial es con respecto a con respecto a recabar información, servicio al cliente, optimización de costos, promoción, difusión, presentación en línea. ¿No? En los sectores de usuarios, para información, usar correo electrónico, compras por internet, acceso bancario, llamadas IP, email. Bueno. En el sector gobierno, orientado al gobierno digital, ¿no es cierto? El 95%, bueno, ya se llega al 100% de trabajadores públicos cuentan con acceso a internet. Y el comercio electrónico en el Perú, el desarrollo aún es un poco incipiente, pero el potencial, el de crecimiento en el Perú es importantísimo, va a ser muy grande el boom muy pronto, dependiente de otros sectores de la economía. Obviamente requiere esfuerzos concentrados de las organizaciones empresariales. Con respecto al programa de gobierno digital implementado al 100%, interacción de alianzas estratégicas, gobierno con el sector empresarial, Estado como usuario modelo, generador de iniciativas, y cultura del uso de Internet para trámites y transacciones de gobierno, ejemplo la SUNAT, aduanas, entre otros, la firma digital por RENIEC. Bien, bueno, ese es por un lado, ¿no? Pero vamos a ver con respecto a la protección al consumidor, señores, porque tenemos un problema con respecto con el uso de las tecnologías y el comercio electrónico. No hay una ley específica que proteja al consumidor, pero hay algunas excepciones que se pueden tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a ver con respecto a esto, el protección al consumidor. Miren, señores, dice, la tecnología ha sido el nuevo motor del desarrollo social en el siglo XXI, ya que cambió la forma en que percibimos el mundo y ha cortado distancias y unido personas, modificando de esta manera las relaciones interpersonales entre ellas, la forma de vender y comprar por la Internet. Bueno, obviamente, ¿no? Y en este contexto de crisis sanitaria, entre comillas, que ha habido, muchas personas se han visto en la obligación de hacer sus primeras compras por internet. Mucha gente no se había animado, pero a raíz de que tenía miedo de salir de sus casas, han hecho sus primeras compras por internet. Por otro lado, los comercios que antes no veían esta opción como viable, observaron que era una nueva oportunidad de acceder al mercado porque no tenían forma, no podían abrir sus negocios. Entonces, la única manera de acceder al mercado, o sea, de tener relación con el cliente y no quebrar y no perder, fue el uso de las tecnologías de información y comunicación y el uso del Internet.
Y esto hablamos de comercio electrónico, ¿no? Entonces, en la actualidad no existe una norma específica que proteja al consumidor del comercio electrónico, ¿no? De fraude, de publicidad engañosa, etcétera, etcétera. A excepción de unas modificaciones que planteó Indecopy para este año, ¿no? O sea, Indecopy ha planteado unas modificaciones y es por ello que nos podemos hacer la pregunta sobre la verdadera necesidad de reglamentar el comercio electrónico. Y yo creo que sí la hay, ¿no? Bien. Entonces, dice, las nuevas tecnologías y su impacto en el Perú. Dice, ya en el año 2001, cuando la evolución en el acceso al Internet todavía era incipiente en el Perú, se recomendaba que las empresas deberían cambiar su modo de hacer negocio, ya que el mercado virtual no es una copia exacta del mercado real. Por otro lado, a nivel macro, el incrementar el número de usuarios en Internet existirá más probabilidad de encontrar clientes, obviamente. Pero poco a poco la modernización de la tecnología y el acceso a más usuarios a la red fue el resultado de un proceso natural de un Estado como el peruano, el cual está abierto a la globalización y al libre mercado. Bueno, quien no se abre libre mercado, pues perdía, ¿no? Entonces, el acceso a Internet es importante para la modernización de las relaciones. Bueno, eso es obviamente, ¿no es cierto? Hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año pasado, en el cual dicen que el 60% más o menos de la población a partir de 6 años a más hace el uso del Internet. Aunque esta misma estadística nos muestra, hay una brecha de relación a lo que les dije hace un momento, entre el acceso a la red en el área rural, que es muy corta, que es del 23%, casi 24%, pero con respecto a las grandes ciudades o a la población de las zonas urbanas, que es del 60%, contra un 24%. Eso nos muestra un desigual desarrollo entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿no? Bien. Eh, Evolución del comercio electrónico. Bueno, en el Perú ocupa el sexto lugar, miren, ojo, el Perú ocupa el sexto lugar en Latinoamérica en cuanto al movimiento del valor e-commerce, o sea, del valor del comercio electrónico. No obstante, diversos estudios coinciden que el gran potencial de este mercado se refleja en los próximos años. Lo que les dije hace unos momentos. ¿Qué más nos dice? Existen varias barreras que todavía no se han superado para que el comercio electrónico en el Perú llegue a unos niveles más elevados. Entre ellos podemos mencionar el acceso al Internet de la mayoría de la población, ya que hemos visto que en las zonas rurales, ojo, el hecho de que sea zona rural no significa que no tengan necesidades de hacer compras por Internet puede ser de medicinas, de maquinaria agrícola o de fertilizantes o lo que sea, no necesariamente de cosas no rudimentarias, requieren también tecnología, ¿no? Entonces, como les digo, existen varias que no se han superado para que el comercio electrónico en el Perú llegue a unos niveles más elevados. Entre ellos podemos mencionar el acceso a la Internet en la mayoría de la población. Otro de los grandes obstáculos es la desconfianza en el comercio electrónico y el no poder observar físicamente el producto. Obviamente, aún existe mucha desconfianza, y con justa razón, de hacer alguna transacción electrónica. Ya ustedes han visto muchas veces que a mucha gente compra y, vamos a suponer, compran una PlayStation 4 y cuando les llega un ladrillo. Ha ocurrido, usted y inclusive se ríe la gente, pero bueno, eso ocurre, ¿no? Entonces hay un estudio realizado por esta firma de tarjetas electrónicas, la Mastercard, ¿no? En Latinoamérica, en el cual pone como primer punto en el comercio electrónico, hay como el primer punto es la desconfianza en el comercio electrónico, específicamente el miedo al robo de los datos de tu tarjeta, ¿no? Entre ellos está el Perú, Colombia y otros países. Y el segundo punto que ellos ponen como importante es el hecho de no poder ver el producto físicamente. Obviamente, aún estamos acostumbrados de poder verlo, tocarlo, visualizar el producto físicamente. Una cosa es mirarlo por la pantalla, porque a veces, ojo, cuando ustedes ven un producto por pantalla, a veces lean las letras debajo chiquitas que dice, esta imagen es referencial, ni siquiera es la foto original de un producto, entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? A veces se lee eso, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué más? Bien, la regulación peruana para la protección del consumidor electrónico.
Bien, el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, fue creado el año 92 y está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? Y bueno, ojo, Indecopi se encarga de resolver los reclamos de los consumidores contra los proveedores, ¿no? O sea, por ejemplo, tú eres un consumidor y te dice que te van a vender un televisor 4K, pantalla curva. Ya te vas, te compras el pantalla curva, pero en la caja decía que era 4K, pero cuando tú lo abres y todo lo demás y te das cuenta y lo haces revisar, no es un 4K, simplemente es un monitor LCD. Entonces, tú tienes a dónde ir y dónde ir se llama Indecopy. Vuelvo a repetir, se encarga de resolver cualquier reclamo que un consumidor tenga contra el proveedor o el vendedor, ¿no? O una empresa que te haya estafado o hecho alguna cosa de esa naturaleza. Bien, dice, en materia de comercio electrónico, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones o países, en el Perú no existe una legislación ad hoc aplicable al comercio electrónico y o a la contratación a distancia. El Código de Protección de Defensa del Consumidor no cuenta con un título, un capítulo o al menos un artículo que se ocupe de regular de manera directa y exclusiva este tipo de transacción. Bien, entonces, pero existe bueno, seguimos con la regulación peruana para la protección del consumidor electrónico. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, en adelante, CPDC, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ups, se nos adelantó una, pero vamos a retroceder. El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece entre sus artículos a 3 derechos principales que son el de información, el de idoneidad y el de no discriminación. Analizaremos el contenido de estos derechos y ejemplificaremos los mismos con un caso relacionado al comercio electrónico. Entonces tenemos esos 3 derechos: el derecho a la información. Tienes derecho a la información, que te informen de manera precisa. Derecho a la idoneidad, vamos a ver qué es idóneo, y derecho a la no discriminación. Bien, vamos con el primer ítem, el primer derecho que tienes, ¿no? Como consumidor, de consumidor electrónico. El derecho a la información. El derecho a la información se refiere a que el proveedor tiene la obligación de brindarle al consumidor toda la información relevante para que pueda tomar una decisión. Para ello se considerará importante cualquier dato sin la cual no se hubiese tomado la decisión de consumir o usar producto. Además, los consumidores tienen el derecho de recibir de los proveedores la información necesaria para tomar la decisión en la medida que estos últimos se encuentren en una mejor posición en cuanto a la calidad y cantidad de esta información, ¿no? Entonces, como consumidor, tú tienes derecho a que te informen de manera clara y precisa sobre un producto o sobre un servicio y no ocultarte ningún dato al respecto, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de derecho a la información. Nos dice, acá analizaremos, dice, a la resolución final número 2419 del año 2015, en donde se resolvió el proceso contra Nidish Perú, S.A. Globos Perú, SAC, y sus representantes legales por varias infracciones establecidas en el CPDC. Los hechos del caso fueron que Globos Perú brindaba el servicio de paseo de globos aerostáticos. Un grupo de personas contrataron el servicio mediante la página Nidish Perú. Sin embargo, durante el vuelo, la aeronave se precipitó al mar. Con respecto al deber de información, se discutió si Nidish Perú tuvo el deber de informarle a los clientes que Globos Perú no contaba con un permiso de vuelo comercial, ya que ellos tenían solamente el permiso de operación aerodeportiva, pero no de comercializar, ojo. Según los considerados 105 de la resolución, los denunciantes cuestionaron que Nidish no brindó la información necesaria para realizar una elección adecuada, lo cual los había inducido a un error. Además, Nidish sabía que Globos Perú tenía solo permiso para actividades aerodeportivas y se le restringía expresamente las operaciones comerciales. O sea, ellos podían hacer, son sus globos, podían ellos salir y hacer deporte, entre comillas, pero no podían hacer un negocio con eso. O sea, que la gente le pague para que suba estos globos. Eso no estaba contemplado en el permiso que tenía esta empresa, ¿no? Para entenderse bien. ¿Qué más nos dice entonces? De esta manera se declara fundada este extremo de la denuncia, ¿no? Bien. Bien, ahora tenemos el otro derecho a la idoneidad.
Rodríguez, que es un autor, expone que el análisis de idoneidad en materia de protección al consumidor implica tres etapas. La primera es la de construcción del modelo de referencia de idoneidad. La segunda, la organización de lo que ocurrió en la realidad. Y la tercera es la comparación del modelo de referencia con lo que se aprecia en la realidad. Además, para la comparación del modelo de referencia con lo que se aprecia en la realidad, además para la construcción de los modelos de referencia se consideran ciertas variables representadas en garantías que puedan ser legales, explícitas o implícitas. Y para entender esto, vamos a leer este ejemplo. Analizaremos la resolución final 269 de 2015 CC2, donde se resuelve la denuncia en contra de las tiendas por departamento Ripley por infracciones al CPDC. Los hechos del caso son el del año 2014. El denunciante realizó varias compras por la página web de Ripley, las cuales fueron satisfactoriamente aprobadas en ese momento y fueron pagadas por medio de su tarjeta de crédito. Al día siguiente de realizadas las compras, un representante de la empresa le informó al cliente que ninguna de las transacciones realizadas iba a concretarse y que se le devolvería el dinero. El señor habría comprado 3 cámaras al precio de $1, que era el precio de venta que se indicaba en la página. Bueno, eso decía. Entonces, el consumidor no tenía la culpa que en la página web dijera que cada cámara digital costaba $1. Bueno, entonces, en el considerando 17, Indecopy analiza el deber de idoneidad de la empresa y afirma que es el consumidor o el ente administrativo quien deberá demostrar que el defecto existe. Además, si el proveedor desea librarse de responsabilidad, deberá acreditar la fractura del nexo causal. Posteriormente, el ente administrativo expone que Ripley se encontraba en la obligación de reconocer la oferta publicitada, ya que de lo contrario se estaría atentando contra las expectativas del consumidor. De esta manera, Ripley, al cancelar injustificadamente las transacciones online realizadas por el denunciante, vulnera el deber de idoneidad que el artículo 18 del CDPC indica como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. En este caso, la empresa concretó un contrato de manera online con el denunciante al recibir la aceptación de la oferta que se encontraba en su página web. Al no enviar los productos que el cliente compró, se está afectando la idoneidad por las expectativas que se había generado al denunciante para finalizar declarada fundada este extremo y ordenaba a la tienda a reconocer la compra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Ripley, por un error de que sea, ofrecía unas cámaras digitales a $1. Este cliente con su tarjeta compró 3 cámaras y la compra online se realizó satisfactoria. Obviamente que cuando tú compras online te llega el producto al día siguiente o en 2 días o en 3 días. O sea, pero él hizo la compra y salió compra satisfactoria. Si desde el inicio él hubiera dicho que marcar 3 cámaras y cuando iba a pagar le dijeron no, salía no, bueno, no podía comprarlas. Pero se hizo la transacción. Entonces, unilateralmente Ripley le dijo no, no, te vamos a devolver tu dinero. Entonces no hubo idoneidad. ¿Ya? Y por último, act the last, ¿no es cierto? El derecho a la no discriminación, ¿no? Con respecto al derecho a la no discriminación, en este se entenderá como el hecho de que no interesa la condición de la persona de quien venga el dinero con el cual se está pagando el producto o servicio, ya que tiene el mismo valor. No obstante, este suele ser un hecho clandestino de muy difícil probanza, por lo que queda en manos de la autoridad administrativa verificar periódicamente los distintos mercados para identificar los lugares en donde se puede estar cometiendo discriminación. Bueno, entonces acá es un ejemplo, pero no es tan claro, pero vamos a ver. Dice, este aspecto fue analizado en la resolución 00517 del año 2001 de Indecopy. Si bien esto no es un claro ejemplo de comercio electrónico, podemos afirmar que sí es una forma de comercio a distancia. Los hechos del caso son los que la señora Reynoso denuncia a Ripley por haberle negado una tarjeta de crédito por vivir en el distrito de La Victoria, en Lima, se supone, ¿no? Ripley afirmó que contaban con un sistema de evaluación el cual les indicaba el nivel de morosidad de los clientes de ese distrito, siendo el distrito de La Victoria el lugar de residencia de la denunciante uno de los mayores índices de morosidad. Es así como la sala analizó que la prohibición de discriminación no contraviene el derecho constitucional a la libertad de contratación, ya que bajo este derecho los
proveedores pueden diferenciar a su público objetivo siempre y cuando no se contravengan las leyes de orden público. Además, la diferenciación debe estar basada en criterios razonables y objetivos. Bueno, ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es necesaria una ley especial sobre el comercio electrónico? Pues bien, miren, ojo, en el Perú no existe una forma específica que proteja al consumidor electrónico. No obstante, se utiliza el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que lo estábamos tratando, para defender a este consumidor de posibles agravios. Indecopi, en materia de comercio electrónico, se puede afirmar que la protección del consumidor electrónico está garantizada por este ente administrativo. En el desarrollo tecnológico actual estimamos que la protección del consumidor está amparada correctamente. Bueno, ya casi terminamos. Y por último, las propuestas de Indecopi. Bueno, no hace mucho, en este mismo año, Indecopi presentó un documento de trabajo que contenía una propuesta para añadir y modificar algunos artículos al CPDC. ¿No? Entre las propuestas debatibles hemos considerado el derecho a arrepentimiento y la información relevante. ¿No? Con respecto al derecho al arrepentimiento, en el cual se entenderá como una facultad del consumidor de dejar sin efecto unilateralmente la compra o contratación sin justificación dentro de los 15 días calendarios de la recepción del producto o la contratación de servicios. Desde nuestra perspectiva, este derecho es sobreprotector para el consumidor. Obviamente que sí, o sea, tantos días después de que diga que ya no, y puede ocasionar un abuso del derecho por parte de ellos. De la misma manera, el comercio electrónico, al ser incipiente en el Perú, debería ser flexible para convertirse en un foco de atracción a los nuevos proveedores. Y por último, la información relevante de productos y servicios ofrecidos de manera electrónica. Se señala que el proveedor debe adjuntar con la oferta su nombre comercial, razón social, RUC, teléfono, correo, así como el modo del uso del producto, las especificaciones técnicas, la condición del producto, entre otros. En este punto observamos una sobreregulación porque en el artículo 2 vigente del CPDC ya establece que se debe ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión y realizar una elección adecuada del consumo. Pedir una especie de checklist solo generaría que el proceso de venta sea más engorroso. Bien, señores. Entonces, hemos visto con respecto a las normativas del comercio electrónico en el Perú, todavía no hay un marco regulatorio específico, pero el Indecopi te protege al respecto, ¿no? Pero obviamente uno tiene que estar atento al fraude que te puedan generar si tú compras un producto o un servicio por internet. No escapas de que te puedan estafar. Bien, señores. Revisen las diapositivas, revisen el material que les estoy poniendo en la plataforma, ¿ya? Ok, muchas gracias.